Hola, mi nombre es Carolina Tyson. Eh, Soy ingeniera química de profesión y les voy a contar un poquito de mi segundo embarazo, ¿verdad? ¿Cómo llegué a intuición materna? Pues mi primer embarazo yo lo tuve también natural, pero en otra institución. Y la persona que me atendió en ese momento, pues no me podía atender porque estaba pasando por un tema de cáncer. Y nos recomendó acá a Intuición Materna con Diana. Así fue como yo llegué a Intuición Materna, siempre buscando tener un parto natural, ¿verdad? Eh, pues mi abuelita era comadrona y ella trajo casi a todos sus nietos, ¿verdad? eh, por medio del parto natural. Y bueno, yo desde pequeña miraba Discovery Home and Health, miraba los partos en agua y me llamaba la atención pues siempre el tema de los partos naturales y desde mi primer embarazo yo busqué eso, ¿verdad? Yo no quería irme a un hospital o a la institución pública porque me daba miedo cómo me iban a tratar o todo eso, ¿verdad? Que uno escucha. Y pues yo desde que recuerdo que mi mamá nos contó que mi abuelita nos trajo al mundo prácticamente, ¿verdad? Como siendo la comadrona de la familia prácticamente. Eh, pues esa era mi idea, ¿verdad? Tener un parto natural. Y, y cuando yo descubrí el parto en agua aquí en Guatemala, pues le dije a mi esposo, así lo quiero tener, ¿verdad? No había otra opción para mí en mi mente. Entonces, bueno, mi segundo embarazo lo estábamos buscando desde hace como 2 años, ¿verdad? Eh, en mi mente, pues yo quería que no se llevaran tanto tiempo con mi hijo mayor. Y yo decía, con 2 años que se lleven, pues está bien, decía yo, ¿verdad? Pero pues no se dio hasta este año. Eh, Muy contentos y agradecidos con Dios, ¿verdad? De la oportunidad de volver a tener un bebé, ¿verdad? Pues la idea era tener una nena. eh, y gracias a Dios, pues nos lo concedió. No era que no quisiéramos otro varoncito, pues, pero queríamos tener la parejita, ¿verdad? Esa era la idea. Mi embarazo todo bien, gracias a Dios. Fue un poco diferente al primero, con más infecciones urinarias. En el primero no tuve ninguna. Eh, Tuve incluso calambres en las piernas, ¿verdad? Cosa que no me sucedía, no me sucedió en el primer embarazo. Y, y también un poco de dolor en el pubis, tampoco me sucedió en el primer embarazo, ¿verdad? Eh, entonces, cositas distintas, pero en sí los dos embarazos muy tranquilos. No tuve problemas así como náuseas o vómitos o cosas así en ninguno de los dos. Fueron muy, muy tranquilos. Lo que sí, yo quería que mi segundo embarazo fuera más rápido, porque mi primer embarazo fueron muchas horas. Eh, Empecé a las 4 de la mañana con contracciones y mi hijo mayor nació a las 9 de la noche. En diferentes posiciones y todo para que pudiera nacer, ¿verdad? Porque yo estaba decidida que quería que fuera natural y mi esposo incluso hasta le habló a la otra persona, ¿verdad? ¿Estás segura que sí, que seguimos, ¿verdad? Y ella le dijo, si vas a estar como dudando, no, ya no entres, ¿verdad? Porque no quiero que Carol se sienta como que ella no puede, pues, porque ella, yo la veo que sí está decidida, ¿verdad? Y bueno, nació, y en cambio en el segundo embarazo yo decía, quiero que sea, ojalá que sea más rápido, ¿verdad? No me imaginaba que iba a ser tan rápido. Igual a las 5 de la mañana con las primeras contracciones y yo me levanté porque no estaba tan segura de que sí fuera una contracción, a pesar de que ya había pasado por eso. Y mi esposo se despertó y yo le dije, yo creo que tengo contracciones, le dije, y cada cuánto son, me dijo él, ¿verdad? Entonces descargué una aplicación para poderlas como contar y cada cuánto estaban y así, cuánto duraban y todo. Y, y bueno, le avisamos a Diana en ese momento.
él era como que el encargado de eso. Y yo ya tenía como preparada una maleta eh, con mi esposo. Yo le decía, yo quiero que nazca en septiembre. Incluso me decían, no vas a llegar a septiembre porque tu primer embarazo se adelantó. Pero yo quiero que nazca en septiembre. Y yo le decía a mi bebé, ¿verdad? A partir del 1 de septiembre tú puedes nacer, ¿verdad? Pero que sea de septiembre, no me importa que sea el 1, ¿verdad? Y me escuchó. Sí nació el 1 de septiembre. Eh, y bueno, estábamos en la casa, llamé a mi mamá porque ella se iba a quedar con mi hijo mayor, eh, pero ella no podía en ese momento. Entonces le hablé a mi hermana que vive como a 3 cuadras de mi casa y ella llegó y se quedó ahí con el nene. Para todo esto ya eran las 7:30. Yo ya había empezado a pujar en la casa y, y yo así como, esto no es normal, ¿verdad? Porque yo tenía muchos deseos de pujar, ¿verdad? O sea, no lo podía parar. Y en mi primer embarazo yo no pasé por eso. Entonces, mi esposo estaba como un poco más nervioso, empezó a bajar las cosas, la maleta y la comida que iba a traer y todo. Y, y me recuerdo que, bueno, yo ya no le dije nada, yo solo pasaba las contracciones y veníamos en el carro y, y él me decía después, ¿verdad? Que él solo estaba enfocado en manejar y no estrellarse, ¿verdad? Y tratar de venir lo más rápido posible. Yo sentía que iban a hacer en el carro, o sea, tratando de contener que no saliera, pues, la bebé, ¿verdad? Llegamos acá súper rápido, Diana ya estaba aquí con Evelyn. Ya estaban empezando a llenar la tina, me dice, me hubieras avisado desde que estabas empezando a pujar para llenar la tina, ¿no? Pero bueno, yo decía, por favor, yo quiero llegar y que nazca en agua, ese era como mi objetivo. Y, y pues a las 8:10 nació, o sea, estuve como 10 minutos en el agua pues, para que naciera. Eh, y fue bonito porque fue rápido. No me rasgué como la primera vez, que sí me tuvieron que poner puntos y todo. Eh, y mi esposo la recibió igual que mi primer hijo. También lo recibió él primero. Y una experiencia bonita que yo trato de compartir con quien sea, ¿verdad? Cuando yo miro a una mamá embarazada cercana a mí y todo, yo siempre le digo, ¿y cómo lo vas a tener? O tratar como de recomendar el parto natural, ¿verdad? Que se ha ido perdiendo mucho, o que les han metido miedo también a muchas mujeres, pues ahora. Eh, es como más común escuchar que nace por cesárea que parto natural. Por X o Y motivo, he escuchado 3 frases que casi les dicen a todas, ¿verdad? eh, y yo les digo, investiga, te dejo aquí esta persona, este contacto, anda a averiguar, o sea, mira otras opciones, pues, ¿verdad? Eh, es lo que trato de recomendar siempre, que busquen como que el parto natural, ¿verdad? Miedo de que saliera rápido, como que saliera en el carro, sí, sí tuve ese miedo, pero no no sé, como miedo ¿de qué? De dolor o algo así, no. Eh, Tengo el umbral del dolor muy alto. Mi mamá me decía que cuando a mí me dolía era porque de verdad me había lastimado o algo era grave, ¿verdad? Pero no, nunca tuve miedo del parto, o sea, era algo que yo quería hacer. Incluso no quise la epidural, por ejemplo, me daba miedo. Eso sí me daba miedo, que me pusieran esa inyección en la columna. Pero el parto no, no, nunca tuve miedo. Eh, el primer posparto sentí que fue más ligero, siento yo. Este
Bueno, el primer posparto pues me tocó en pandemia, entonces sí estábamos con mi esposo como solo él y yo. Eh, y este posparto, el segundo pues es otro rollo, ¿verdad? Incluso sentí como que el sangrado fue más fuerte en este segundo posparto que en el primero. Sí, sí tenía como esa diferencia, ¿verdad? Emocionalmente igual, fue muy similar en los dos casos. No he tenido como una depresión postparto, por ejemplo. He tenido la dicha de que mi mamá y mi esposo me han ayudado también en la casa y que mi hijo mayor pues ya es un poco más independiente, entonces también me ayuda bastante a, a pasar con la bebé, ¿verdad? O sea, él entiende que ella necesita un poco más de atención, aunque él la requiere también. Pero le digo, espérame, y él pues es paciente, ¿verdad? Y se espera. Entonces, no me ha costado esa parte, ¿verdad? Siento en este posparto, ¿verdad? Como un poco no sé qué palabra usar, como tristeza de dejar a la bebé ahora que voy a regresar al trabajo, cosa que no sucedió con mi primer hijo. Con Santiago pues lo tuve casi 2 años prácticamente para regresar a trabajar porque fue la pandemia y me permitieron trabajar en la casa. En esta ocasión todavía tengo planes de hablar con mi jefe de que eh, tal vez sea un poco flexible en ese sentido, ¿verdad? Que me deje trabajar unos días home office y otros días en la empresa para no dejarla tanto tiempo. Igual se va a quedar con mi mami, pero no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, esa como que tristeza o eh, no sé qué palabra usar, eh, sí, sí me está pasando ahorita, ¿verdad? Me gustó mucho el tema de que son que uno puede ser uno mismo, eh, sin pelos en la lengua, ¿verdad? O sea, uno puede expresar lo que uno siente. Eh, Algo que me gustó fue el tema de eh, como hacer una retrospección de mí. No me recuerdo cómo se llama, que hace uno como un círculo. No me recuerdo cómo se llama eso. Este, me gustó esa parte como de ir recordando ciertas cosas que he pasado en mi vida eh, y que me han dolido o que han sido pues gratificantes en mi vida y siento que el hecho de tener como el parto como yo lo quiero, ¿verdad? O sea, el respeto de mi parto es algo que me gustó mucho. Eh, Hicimos como, tuvimos química con Diana también, que eso era para mí muy importante. Igual en mi primer parto también fue así. Eh, Cuando yo resulté embarazada de mi primer hijo, este, pues lo normal, ¿verdad? Yo fui con una ginecóloga y todo y me puso a hacer como varias cosas, entonces me dio risa que para este parto yo le decía a Viana, mira, y me tengo que hacer el primer ultrasonido, el intrauterino y toda la cosa, ¿verdad? Y ella así como, ¿por qué? ¿Por qué quieres hacerte esto? Ah, pues no sé, ¿verdad? O sea, es que en mi primer parto así pasó y, con razón, o sea, no, tranquila, me dice, yo te voy a ir diciendo qué necesitamos, ¿verdad? Pero sentí que en esta atención con intuición materna fue menos invasivo que en mi primer parto con ginecólogas, ¿verdad? Yo cambié 3 veces de ginecóloga porque no tenía eh, como esa seguridad, primero de tener un parto natural, porque todas me dijeron así como, mira, pero la cesárea, casi que eso era como lo primero que hablaban, ¿verdad? Y eso me hacía sentir insegura de poder, ay, perdón, de poder tener un parto natural, ¿verdad? Entonces, eso también lo tuve con mi primer embarazo, que sí, cuando llegué a esta institución de partos en agua, sí respetaron mi parto, ¿verdad?
Igual acá en Intuición Materna también tuve ese respeto, ideas incluso de qué podíamos hacer en el parto y todo, que las lucecitas, que esto, que lo otro. Yo no soy como tan detallista en ese sentido, pero me gustó que el ambiente ya estaba preparado cuando yo vine, el día del parto, ¿verdad? O sea, ya era un cuarto cálido, eh, con la luz tenue, o sea, muy, muy romántico, pues, ¿verdad? Para que naciera mi bebé. Eso me gustó, que tenía ese espacio para mí. Yo creo que depende mucho de con quiénes te rodeas, ¿verdad? Porque, eh, como decía al inicio, hay mucha desinformación, ¿verdad? La información ahorita es así como en la cesárea es como lo más seguro, ¿verdad? Eh, y muchas mujeres se van con esa idea, ¿verdad? Entonces, eh, yo les recomendaría como investigar, que se informen realmente de qué es un parto natural. Sí duele, porque sí, pero es un momento, ¿verdad? Y la recuperación es como más rápida, siento yo. Eh, Nosotros ese mismo día regresamos a casa, nos hubiéramos podido quedar, pero tenía la pena de mi hijo mayor, que tiene 4 años. Yo decía, nunca he pasado una noche donde él no está, ¿verdad? En la casa. Entonces, eh, y, y tenía esa pena. Entonces, pues ese mismo día pudimos regresar a casa. eh, y la recuperación es como más rápida. Siento que ese miedo que puedan tener eh, es como momentáneo, es como un miedo a lo desconocido, pues, ¿verdad? Pero si saben que es algo que puede incluso ser beneficioso para su bebé y para ellas mismas, ¿verdad? Creo que puede ayudarles a pasar como ese parto sin miedo, ¿verdad? Que necesitamos como que en Guatemala existan más partos naturales, ¿verdad? Eh, Como regresar a eso que teníamos hace años en Guatemala, pues, o en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Yo creo que incluso en países de primer mundo se ven más partos naturales que cesáreas. No sé en qué momento eso cambió, ¿verdad? Pero creo que sí es importante que las mujeres se atrevan a tener parto natural, ¿verdad? Ya sea, yo quería tenerlo en mi casa, pero mi esposo no quiso. eh, pero me gusta el ambiente de Intuición Materna, recomiendo, y si yo tengo más hijos, que pues no es nuestro plan, pero si tuviera más hijos, lo volvería a hacer, ¿verdad? O sea, volvería a tener un parto natural en agua. eh, y, y siempre acompañada de personas profesionales que saben de los partos naturales, que han tenido esa experiencia, y que tenga esa mamá que va a tener un parto, que sepa que estas mujeres son profesionales, ¿verdad? O sea, que no por no ser médico, ¿verdad? No es una profesional, no sabe lo que está haciendo. O sea, creo que una partera eh, tiene todo el conocimiento y puede ayudar a la mamá a guiarla, incluso al papá, ¿verdad? A guiarlos en el parto, ¿verdad? Que no están solas, ¿verdad? Y siempre hay un equipo detrás que las puede ayudar a tener ese parto natural, ¿verdad?